Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Revelus, Vida, Negocios y Finanzas. Mi nombre es Humberto Rivera y estoy aquí para ayudarte a ser una mejor persona e incrementar tu estado económico para tener un futuro próspero. El día de hoy vamos a hablar de dos de los instrumentos financieros más importantes a nivel mundial. Estamos hablando de los bonos y de las acciones. Vamos a explicar qué son cada uno de ellos. También vamos a explicar cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y cuál te conviene más dependiendo de tu perfil de persona y obviamente tu nivel de riesgo que tú tienes y tus rendimientos esperados y pronosticados para tu futuro. Bueno, los bonos prácticamente son instrumentos financieros que están específicamente dedicados a la deuda. Entonces, en videos anteriores estuvimos platicando de cómo tú puedes escapar de las deudas. Aquí les dejo los links de cada uno de estos videos. Estos bonos tienen el mismo principio, excepto que es al revés. Entonces, cuando una entidad corporativa, ya sea una empresa privada, una empresa pública o incluso el gobierno, necesita tener o recolectar capital, inversionistas lo que pueden hacer es prestar su dinero a cambio de intereses que estas entidades que tú les vas a prestar el dinero te van a estar pagando o te van a regresar tu inversión inicial más intereses en el futuro. Entonces, el principal atractivo de los bonos es que obviamente tú inviertes, tú prestas dinero y esperarías a cambio el mismo dinero que tú invertiste más intereses. Entonces, obviamente, si tú prestas, por ejemplo, 100 pesos y el rendimiento o la tasa de interés que tú lo prestaste es de 5%, entonces tú esperarías que en el futuro te regresarían tus 100 pesos y los 5 pesos extra. Entonces tendrías un total ahora de 105 pesos. La mayoría de los bonos tienen una renta fija. ¿A qué me refiero con esto? Es simplemente que la tasa de interés o la tasa del préstamo siempre va a ser fija. Entonces, la ventaja de esto es que cuando tú prestas tu dinero, puedes saber cuánto dinero te van a regresar en el futuro. Entonces, como dijimos en el ejemplo anterior, si la tasa de interés es de 5%, tú vas a saber que en el futuro, ya sea un año después, 2 años después, el tiempo que sea, te van a regresar ese 5% extra de tu inversión. Entonces, si tú prestaste 100, te van a regresar 5 pesos más tus 100 pesos iniciales. Entonces, la ventaja de esto es que tú prácticamente puedes saber cuánto va a ser tu porcentaje de rendimiento en todo momento. Existen diferentes tipos de bonos. Prácticamente están los gubernamentales y los corporativos. Entonces, ¿cuál es mejor? Obviamente depende de lo que tú quieras y obviamente depende de qué tasas y rendimientos cada uno de estos tengan. Generalmente los gubernamentales, obviamente porque están respaldados por el mismo gobierno y la tesorería, estos deberían de tener un riesgo muy bajo. Es la ventaja. Entonces, si tú tienes mucho miedo de perder dinero o no te gusta mucho el riesgo, obviamente estos bonos gubernamentales serán una muy buena opción para ti. Pero si quieres un poco más de riesgo y tener un poco más de rendimiento, los corporativos pueden ser una mejor opción. Y los corporativos son instrumentos que las empresas, ya sea privadas o públicas, en la bolsa de valores, ellos están expidiendo o están requiriendo que les presten dinero, obviamente para que ellos incrementen su capital en sus inversiones y en sus operaciones día con día para incrementar y hacer crecer la empresa. Entonces, los bonos generalmente tienen menor riesgo que las acciones, pero a cambio de un menor rendimiento. Obviamente, esto puede cambiar dependiendo de las situaciones del mercado, las situaciones de la economía mundial, de la economía de cada país, pero generalmente los bonos, al tener menos riesgo, van a tener un poco menor de rendimiento, pero tus inversiones se van a ver menos afectadas por las fluctuaciones que pueden estar ocurriendo durante un tiempo determinado. Algunos ejemplos de bonos pueden ser ya sea CETES, por ejemplo, que significan certificados de la tesorería. También están los bondes, también están los UDIbonos. Estos son como los más principales aquí que tenemos en México. Y en un video posterior yo les voy a explicar cada uno cuáles son las ventajas y cuáles son las diferencias y cuáles conviene más y cuáles tienen mejores rendimientos y cuáles son sus características en específico. Entonces, ya que vimos que es un bono, ahora vamos a explicar qué es una acción. Y prácticamente una acción es cuando un inversionista presta dinero a una empresa con el objetivo de que esta empresa, cuando junta todo el dinero de todos los inversionistas que están interesados en esta empresa, esto va a generar que la empresa genere capital social agregado
y lo utilice para hacer inversiones y en proyectos y en actividades que le vayan a ayudar a crecer como una empresa, y a cambio de esto debería de estar pagándoles premios, y de esta manera los inversionistas se verían reflejados positivamente al hacer estas inversiones. Entonces, cuando tú estás comprando una acción, tú le estás dando dinero a la empresa, y a cambio, aparte de que te están pagando y estás recuperando los rendimientos y estás generando más dinero, tú te vuelves parte de esa empresa. Entonces te vuelves un socio minoritario. ¿Y a qué se refiere esto? Es que tú puedes tener participación en esta empresa, y tú deberías estar involucrado en esta empresa y tener interés de que siempre esté buscando lo mejor, tanto para la misma empresa, para los empleados, como para los inversionistas, y de esta manera que todos rindan frutos y que todo sea positivo para todos. Para las empresas públicas, lo que puedes hacer es comprar la acción en la bolsa de valores. Entonces, ¿dónde tú puedes comprar estas acciones? Puedes hacerlo prácticamente en cualquier página de internet que sea una cuenta de corretaje o un broker, en donde tú puedas iniciar sesión. Te haces tu cuenta y aquí tú puedes comprar cualquier acción que tú quieras, prácticamente, ya sea local en México o internacionalmente. ¿Cuáles son entonces las ventajas de tener una acción? Principalmente tienen dos ventajas. La primera es que el precio de la acción puede apreciarse. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente es cuando la acción cuesta, por ejemplo, 100 pesos y tú esperarías que subiera a 120 pesos, entonces tú tendrías un rendimiento de 20%. Y la segunda es pago de dividendos. Los pagos de dividendos simplemente es cuando la empresa genera ganancias y genera utilidades, una porción de estas utilidades se regresa a la empresa para hacer reinversiones y para seguir creciendo esta empresa, pero otra porción se regala o se les da a los inversionistas. Entonces, de esta manera tú tienes una acción que se está apreciando con el tiempo y te están pagando dividendos periódicamente, ya sea cada cuarto o cada mes o cada semestre o cada año. Y las acciones casi todas son de renta variable. ¿Por qué? Porque el precio de cada una de estas acciones va a subir y va a bajar. Es naturaleza de una acción que a veces se está apreciando y a veces se está depreciando. Y otra ventaja que tienen las acciones contra los bonos es que generan más rendimiento, pero estos rendimientos obviamente vienen con un mayor riesgo. Entonces, si tú eres una persona que no le gustan tanto los riesgos, o que no le gusta perder dinero, o que no le gustan ver esas fluctuaciones que a veces ganas y a veces pierdes, a lo mejor las acciones no son para ti. Pero si a las personas sí les gusta eso o invierten a largo plazo, las acciones claramente van a ser mucho mejores que los bonos, porque el rendimiento generalmente es mucho mayor. Entonces, ya que explicamos qué es un bono y qué es una acción, ahora vamos a analizar cuál es mejor. Y para esto vamos a ver los rendimientos históricos que han tenido cada uno de estos. Podemos ver que los bonos desde 1962 hasta la fecha han tenido un rendimiento promedio, y solamente es promedio, de 6%. Los CETES, que son un ejemplo de bonos que se manejan aquí en México, han tenido en promedio desde 2000 hasta la fecha 6.32 de rendimiento, y desde el 2009 hasta la fecha han tenido más o menos en promedio 4%. Y a diferencia de los bonos, las acciones desde 1950 han tenido otra vez en promedio 11% de rendimiento. Entonces pueden ver que las acciones tienen casi el doble de rendimiento que los bonos. Claramente se puede observar que tienen más rendimiento, pero también tienen más riesgo. Pongamos un ejemplo muy práctico. Si tú en 1980 invertiste en la bolsa de valores comprando acciones y también invertiste en bonos, en ambos invertiste 100 pesos en acciones, 100 pesos en bonos, entonces podemos ver claramente que los rendimientos al principio no existe mucha diferencia, pero conforme va pasando el tiempo, gracias a los intereses compuestos que se van generando en las acciones, gracias a dos cosas: a las apreciaciones en el precio de cada una de las acciones, más el pago de dividendos que están siendo reinvertidos, claramente podemos ver que hasta la fecha, desde 1980 hasta 2019,
se van a tener rendimientos muy diferentes a los bonos. Se puede ver que esos 100 pesos que tú invertiste en 1980, en 2019 van a darte un valor de 6,637,50 centavos. Mientras que los bonos, cuando tú inviertes esos mismos 100 pesos, hasta el 2019 solamente vas a tener 1,582 pesos con 30 centavos. Nada más quiero decir que esto es aproximados, son cálculos aproximados con los históricos de rendimientos anuales y promedios, tanto de las acciones y de los bonos. Obviamente esto no va a reflejar la realidad completa, simplemente son aproximaciones basados en históricos para que se den una idea más o menos cuánto más rendimiento pueden tener las acciones a cambio de ese riesgo elevado que tienen. Entonces, sabemos que las acciones tienen mayor rendimiento pero más riesgo, y sabemos que los bonos tienen menor rendimiento pero son más seguros y tienen menor riesgo. Entonces, ¿cuál te conviene más? Ambos son muy buenos y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo importante aquí es que tú debes de tener siempre un portafolio diversificado. Cuando tú tienes un portafolio de puras acciones, tu riesgo va a subir mucho. Tus rendimientos van a subir mucho, pero también tú puedes perder mucho dinero. Cuando tú inviertes en bonos, tus rendimientos no van a ser tan altos, pero el riesgo va a ser muy bajo y obviamente tus rendimientos no se van a ver afectados prácticamente en nada. Pero lo importante aquí es tú tener un portafolio diversificado. Cuando tú combinas el rendimiento de las acciones con el bajo riesgo de los bonos, cuando haces esa combinación y tienes un portafolio diversificado correctamente, puedes mitigar o puedes reducir ese riesgo considerablemente sin perder ese rendimiento tan alto que tienen las acciones. Cada uno es muy bueno, pero combinados son mucho mejor. Yo les recomendaría obviamente tener un portafolio dependiendo de la edad que tú tienes y de la aversión de ese riesgo y la cantidad de dinero que tú estás dispuesto a aportar, ya sea mensualmente o anualmente, y el tiempo o el horizonte del tiempo que tú estás dispuesto a invertir tu dinero, ya sea en 10 años o a 20 años o hasta que tú te retires a los 65 años o incluso más. Entonces esta fue una breve introducción a los bonos y las acciones. Espero que les haya sido útil. En los videos posteriores ya voy a entrar mucho más a detalle a los bonos, a los tipos de bonos y a las acciones y las ventajas o incluso qué instrumentos o qué páginas de corretajes o brokers ustedes pueden utilizar para ya sea invertir en bonos o en acciones. No se les olvide dar like al video, suscribirse al canal y si tienen alguna duda no duden en contactarme y con gusto yo les voy a ayudar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.